Capítulo 41. Discernido tácitamente. Ustedes dos son demasiado para meterse con nosotros, gente común, solo porque tienen riqueza y poder. Todos, vengan y vean esto. La heredera de la familia Serrano es una matona. Sandra se negó de manera rotunda a limpiar la ropa de Jaime por él, porque no podía superar el desprecio dentro de ella. En el pasado, siempre había sido el complaciéndola y estando a su entera disposición. Por esa razón, no podía aceptar la realidad de que iba a rebajarse ante él en ese momento. Justo en ese momento, fingió debilidad, esperando que las personas a su alrededor se apiadaran de ella y le echaran una mano. Mientras intentaba buscar ayuda de los transeúntes, Josefina dio un paso adelante y la golpeó en la cara sin la menor vacilación, aturdiéndola hasta la médula. Ya basta de tonterías de tu parte. Dije que lo limpiaras en este mismo instante. Josefina afirmó, su voz no dejaba espacio para la negociación. Sandra se llevó la mano a la cara y miró a la multitud que la rodeaba. Por desgracia, nadie habló por ella. Aparte de eso, algunos tímidos incluso se fueron de inmediato, sin atreverse a quedarse y ver el programa por más tiempo. Sin otra opción, solo pudo sacar un trozo de pañuelo ante la expresión gélida de Josefina. Luego, arrastró sus pies hacia Jaime y se inclinó para limpiar la saliva de su ropa. Jaime la miró con una sonrisa en su rostro. Pero cuando su mano estaba a un segundo de entrar en contacto con su traje, él la esquivó. Sorprendida, Sandra lo miró. Tengo miedo de que tu mano ensucie mi ropa. Después de decir eso, Jaime se limpió la saliva con un pañuelo de papel. ¿Cómo te atreves? El pecho de Sandra se agitó con violencia, pero no tenía respuesta para eso. Vamos. Tomando la mano de Josefina, Jaime salió del centro comercial. Mientras Sandra los miraba a sus espaldas, estaba tan furiosa que temblaba de rabia. Apretando los dientes, escupió. Bastardo, nunca te perdonaré por esto, Jaime. Por desgracia, Jaime hacía tiempo que había salido del centro comercial y ya no podía oírla. Estás bastante luchadora hoy. Pero no es del todo apropiado con tu identidad como heredera de la familia Serrano. Tu reputación se verá afectada de manera negativa si se difunde la noticia, le dijo Jaime a Josefina cuando salieron del centro comercial. Ah, no importa eso. Me enojo cada vez que la veo. Josefina apretó la mandíbula, su rostro todavía manchado con un rastro de ira. En el momento siguiente, se volvió hacia el hombre. ¿Estabas asustado por mi comportamiento? En respuesta, Jaime negó con la cabeza con una sonrisa. No. Eres bastante atractiva cuando te levantas en brazos. Ya que te gusta, ¿qué tal si te lo hago todos los días? Preguntó Josefina, con un destello de algo brillando en sus ojos. No, no. Jaime agitó las manos de manera frenética y de inmediato cambió de tema, preguntando, ¿a dónde me traes exactamente que me vestiste tan bien? El señor Gómez está organizando un gran banquete en el Hotel Glamour hoy. Asistirán muchas personas distinguidas de Ciudad Higuera, y escuché que es demasiado difícil entrar, ya que ni siquiera permiten que los invitados lleven a sus familias. De todos modos, está en el hotel de mi familia, así que puedo llevarte sin invitación. Entonces, puedes conocer a las figuras eminentes de la ciudad. Josefina admitió con franqueza sin mantenerlo en suspenso. Por el contrario, Jaime se debatía entre reír y llorar después de escuchar eso. Arturo está organizando el banquete por mi bien, pero ahora quiere colarme. ¿Por qué te ríes? Lo digo en serio. Además, supuestamente el señor Gómez organiza este banquete para presentarle a un amigo suyo a los peces gordos de Ciudad Higuera. En este momento, todos están especulando sobre ese amigo suyo. ¿Y sabes cuántas personas quieren asistir al banquete esta vez, pero no tienen el derecho o la oportunidad de hacerlo?
Si el banquete no se llevara a cabo en el Hotel Glamour, ni siquiera tendría la oportunidad de invitarte. Asegúrate de aprovechar esta oportunidad y causar una buena impresión. Exhortó Josefina. Está bien, haré lo mejor que pueda. Jaime se rió entre dientes, sin decirle la verdad para poder darle una sorpresa más tarde. Sin darse cuenta, también podía sentir un cambio en sus sentimientos hacia ella. Si bien ninguno de los dos dijo nada, ambos eran conscientes de los sentimientos del otro, ya que algunas cosas se podían discernir de manera tácita. Capítulo 42. Corta tu asignación. Jonás corrió al hospital Ciudad Higuera y le arrojó un traje a Lucas, ordenando: «Cámbiate y ven conmigo. Me estoy recuperando, papá». «¿A dónde me llevas?», Lucas preguntó con desconcierto grabado en su rostro. «A un banquete», respondió Jonás. «No quiero ir. Mi brazo está roto y ahora me estoy recuperando». «¿Por qué debería asistir a un banquete?». Lucas al instante perdió interés después de escuchar eso. Había asistido a un buen número de banquetes, y no implicaban nada más que festejos y bebidas además de cantar alabanzas unos a otros. Además, tendría que usar un traje que lo mantendría muy incómodo. Por lo tanto, no tenía ganas de ir. ¿Sabes quién será el anfitrión del banquete esta vez, bastardo? Es el señor Gómez. Todos los que son alguien en Ciudad Higuera asistirán al banquete. Como tal, asegúrate de dar una buena impresión esta vez. Te entregaré los negocios de la familia Sabina en el futuro, y no quiero que los arruines. Jonás gruñó, golpeándolo en la cabeza. En el instante en que Lucas escuchó que Arturo estaba organizando el banquete, ya no se atrevió a pronunciar una sola palabra de protesta. Se cambió con premura, pero no pudo arreglárselas con un brazo roto. ¿Dónde está tu novia? ¿A dónde fue ella en lugar de cuidarte aquí? Llámala y haz que te ayude. Quiero verte en el Hotel Glamour a las 11 más tardar. No llegues tarde. Todavía tengo algo más que hacer, así que hasta más tarde. Jonás se fue tan pronto como terminó de hablar. Echando un vistazo a la hora, Lucas no se atrevió a demorarse más. Llamó a Sandra y la ordenó de inmediato. A las 10:30 de la mañana, la entrada del Hotel Glamour ya estaba abarrotada de lujosos autos. Todas las figuras prominentes de los círculos políticos y empresariales habían llegado temprano, mucho antes de que comenzara el banquete. Todos se saludaron e intercambiaron cumplidos antes de entrar al hotel con sus invitaciones en mano, uno tras otro. Sin embargo, los familiares que los acompañaban solo podían esperar fuera del hotel. Arturo solo invitó al jefe de cada familia y al líder de cada departamento al banquete esta vez porque quería reducir el número de asistentes. Tenía miedo de que Jaime se molestara si había demasiada gente y se volvía demasiado ruidoso. Lucas también llegó con un brazo enyesado mientras Sandra lo apoyaba a su lado. Cuando Sandra vio los innumerables quesos grandes allí, su emoción fue tan grande que el corazón casi se le sale del pecho. «Párate aquí y ten tu mejor comportamiento. No me causes ningún problema ya que los asistentes esta vez no son personas comunes». Jonás advirtió a Lucas. «¿No voy a entrar, papá?». El desconcierto estaba escrito en todo el rostro de Lucas. Me pidió que viniera aquí, pero no me permite entrar». «Por supuesto no. Esta vez solo los jefes de cada familia o líderes de diferentes rangos están invitados al banquete». «¿Qué derecho tienes para entrar?», espetó Jonás, mirándolo. De inmediato, el descontento inundó a Lucas. «¿Por qué me llamaste aquí si no puedo entrar? Me voy a quemar hasta quedar crujiente por fuera». Al escuchar eso, Jonás estuvo tentado de patear fuerte a su idiota hijo. «Mucha gente está esperando afuera». ¿Está diciendo que todos son tontos? Esta es una oportunidad única en la vida. Hacer amistades solo puede ser beneficioso para el desarrollo de la propia empresa. Ay,
todo lo que sabe hacer es comer, beber y jugar. Él nunca considera nada más. Recuerda mis palabras de que voy a cortar tu asignación durante medio año si no te veo cuando salga. Amenazó, temeroso de que su hijo se largara por capricho. Tan pronto como Lucas escuchó que su asignación por medio año estaba en juego, se estremeció de miedo y asintió con fervor. No iré a ninguna parte. Estaré esperando aquí mismo. Finalmente, Jonás entró tranquilo al hotel, dejando a Lucas y Sandra tostándose al sol en la entrada. En ese momento, Jaime y Josefina también llegaron. Espérame aquí. Iré y haré los arreglos para que entremos a escondidas por la entrada trasera, le dijo Josefina a Jaime después de bajarse del auto. Jaime asintió en aquiescencia. Josefina luego se fue para hacer los arreglos mientras Jaime se quedó allí y esperó. Todos allí pertenecían a los niveles más altos de la sociedad, por lo que no conocía a ninguno de ellos. Como tal, solo podía jugar con su teléfono. Con una vista aguda, Sandra vio a Jaime de inmediato. Cuando lo notó revisando su teléfono sin que nadie le prestara la más mínima atención, una sonrisa burlona floreció de inmediato en su rostro. Luke, ¿no es ese Jaime? ¿Cómo alguien como él es digno de asistir al banquete? Le susurró a Lucas. Capítulo 43. No te estoy diciendo eso. Lucas echó un vistazo cuando escuchó el comentario de Sandra, solo para ver que en efecto era Jaime. Sus ojos brillaron con frialdad, y se pavoneó. Al ver eso, Sandra se apresuró a seguirlo, mirando a Jaime con el resentimiento ardiendo en sus ojos. El incidente en el centro comercial anterior permaneció vívido en su mente. ¿Crees que eres digno de estar aquí, Jaime? ¿Eres consciente de los estados de las personas aquí hoy? ¿Crees que eres una élite solo porque te has puesto ropa nueva? Lucas miró a Jaime con aire de arrogancia. Por el contrario, Jaime solo le lanzó una mirada fría antes de ignorarlo por completo. ¿Dónde está tu comportamiento dominante cuando estabas en el centro comercial antes, Jaime? ¿Y dónde está su hermosa señora Serrano? ¿Por qué no te trajo? ¿Podría ser que incluso ella no podía entrar? Bah. Sandra volvió a escupirle a Jaime, convencida de que no se atrevería a ordenarle que se limpiara esta vez con Lucas allí. Ante eso, el rostro de Jaime se volvió glacial. Marca mis palabras. Lo lamerás como un perro más tarde. Ja, ja. Riendo a carcajadas, Sandra volvió a escupirle. ¿Quién te crees que eres para que te lo lama? Solo eres un exconvicto. ¿Qué hay de bueno en ti? Luego, levantó la voz y gritó, todos, miren aquí. Un exconvicto se disfraza para asistir al banquete. Él ni siquiera conoce su lugar. Su grito atrajo a mucha gente que se reunió para ver el espectáculo. Sin embargo, Jaime permaneció indiferente mientras observaba su incesante actuación. ¿Quién es ese, Lucas? ¿No parece familiar?, preguntó un joven de la edad de Lucas de la nada. Después de todo, todos los que fueron eran personas de alto nivel en Ciudad Higuera o sus familiares. Por lo tanto, o se conocían o se habían visto de pasada. Jaime, sin embargo, parecía en extremo desconocido y no parecía ser alguien de las clases de élite. Por esa razón, alguien le preguntó a Lucas por él por curiosidad. Ah, ¿él? Es el exnovio de mi novia. Fue su perro faldero durante 3 años, pero ni siquiera llegó a tomar su mano. Más tarde lo metí en la cárcel y estuvo allí 3 años. Fue liberado hace 2 días, explicó Lucas con una expresión burlona. Siguiendo sus palabras, todos a su alrededor lanzaron miradas despectivas a Jaime ya que las personas de alto estatus como ellos odiaban estar cerca de un exconvicto como él. Todos de inmediato se alejaron y comenzaron a susurrar sobre el hombre. A pesar de eso, Jaime permaneció tranquilo y sereno como si no pudiera escuchar nada. En verdad te volviste desvergonzado después de tu tiempo en prisión, Jaime.
¿Todavía tienes el descaro de quedarte ahora que las cosas han llegado a esto? Sandra se burló con una capa de escarcha en su rostro cuando vio que el hombre no estaba molesto en absoluto. Jaime. En ese preciso momento, Josefina terminó de hacer los arreglos y regresó. En el momento en que vio a Sandra y Lucas, al instante frunció el ceño. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Naturalmente, estamos aquí para asistir al banquete. Sandra proclamó con orgullo. No le tenía miedo a Josefina con Lucas a su lado, apoyándola. No. Josefina se echó a reír al escuchar eso. ¿Asistir al banquete? Entonces, ¿por qué ustedes dos siguen parados aquí? ¿Es porque no tienen una invitación y ni siquiera pudieron pasar la puerta? Sandra abrió la boca, pero no salió ninguna palabra porque en efecto no tenían invitación y no podían entrar. Al ver la expresión de su rostro, los labios de Josefina se curvaron hacia arriba. Tomando la mano de Jaime, declaró. Ven, entremos. Cuando Sandra vio que iban a entrar, se sobresaltó de inmediato. ¿Tienen ustedes dos una invitación? No te voy a decir eso. Josefina replicó con una sonrisa de suficiencia. Sandra sintió como si estuviera a punto de reventar un vaso sanguíneo. Pero cuando notó que se dirigían hacia la entrada trasera, se dio cuenta de inmediato. Luke, están planeando colarse por la entrada trasera. Tampoco tienen una invitación. Lucas también había descubierto eso, por lo que de inmediato dio un paso adelante y bloqueó su camino. ¿Cómo pudieron ustedes dos colarse por la entrada trasera cuando no tienen una invitación? Los voy a exponer a ambos. ¿Eres tonto, Lucas? Hotel Glamour es propiedad de mi familia, así que puedo entrar desde donde quiera. ¿Qué puedes hacer incluso si quiero saltar por la ventana? Josefina cuestionó mientras lo miraba como si fuera un idiota. De inmediato, Lucas se quedó sin una sola réplica. Vigílenlos de cerca. Échenlos si se atreven a colarse por la entrada trasera. Josefina ordenó a los pocos guardias de seguridad. Entendido, señora Serrano. Los guardaespaldas de inmediato dirigieron sus miradas hacia Sandra y Lucas. Mientras tanto, Josefina entró al hotel por la entrada trasera mientras arrastraba a Jaime. Mientras Lucas y Sandra miraban las espaldas de la pareja, una intensa furia se gestaba dentro de ellos. Capítulo 44. ¿Por qué deberíamos? Después de entrar al hotel, Jaime le envió un mensaje de texto a Tomás y le dijo que le diera la patada a Jonás. No quería cenar con este último, ni quería que la familia Sabina supiera sobre su identidad. En verdad, quería ver cuánto tiempo más Lucas y Sandra podían provocarlo. En el hotel, todos rodearon a Arturo con expresiones diferentes en sus rostros. Algunos de ellos incluso eran conscientes de su afición por coleccionar antigüedades, por lo que habían buscado por todas partes antigüedades raras como regalo para él ese día. Al lado de Arturo había un hombre corpulento de mediana edad con una expresión sombría que estaba alerta en todo momento. Ese era su guardaespaldas personal, Luca Turner. León era un miembro retirado del Escuadrón del Dragón y una vez protegió a Arturo cuando este último aún ocupaba el cargo. Cuando el hombre renunció, hizo lo mismo y continuó protegiéndolo desde entonces. Arturo traía a León por motivos de seguridad cada vez que asistía a un evento público. Damas y caballeros, tengo algunas reglas en este banquete mío hoy. En primer lugar, no acepto ningún regalo. En segundo lugar, no voy a hablar de negocios. Simplemente quiero presentarles a todos ustedes un nuevo amigo, así que siéntanse como en casa, declaró Arturo en voz alta después de agitar una mano para hacer callar a la multitud. Mucha gente había oído hablar de esto incluso antes de venir, pero todavía estaban inexorablemente sorprendidos cuando volvieron a escucharlo del hombre mismo. Se preguntaron acerca de los impresionantes antecedentes de la persona que iba a presentar, ya que de lo contrario no estaría haciendo tanta fanfarria.
¿Por qué el señor Casas no está aquí todavía? Arturo le preguntó a Tomás a su lado después de mirar la hora. Probablemente llegará pronto. Tomás no tenía ni idea de por qué Jaime no estaba allí todavía cuando acordaron los detalles el día anterior. Tan pronto como sus palabras cayeron, su teléfono vibró. Cuando vio que era un mensaje de Jaime, se lo mostró a Arturo. Después de escanearlo, Arturo asintió con levedad. No es de extrañar que no haya hecho acto de presencia todavía. Resulta que hay una razón detrás de esto. Fue mi descuido. Al decir eso, miró a Jonás en la distancia cercana. Justo en ese momento, Jonás también estaba anticipando la aparición del joven del que hablaba Arturo. Alguien a quien Arturo Gómez otorga tanta importancia, en definitiva, no es una persona común. Si me meto con una persona así, la familia Sabina podría superar a la familia Serrano. Mientras pensaba en ese sentido, notó que Arturo lo miraba antes de comenzar. Señor Sabina. Tan pronto como Jonás escuchó eso, se apresuró a correr hacia adelante. Señor Gómez. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? No se le permite asistir al banquete de hoy, así que por favor regrese. Arturo le ordenó que se fuera justo enfrente de todos los invitados allí. Al escuchar eso, Jonás se quedó atónito y miró boquiabierto al hombre con incredulidad. Señor Gómez, yo. Sin siquiera esperar a que terminara de hablar, Arturo agitó una mano. Alguien, escóltelo afuera. Si bien Jonás estaba muy confundido, no podía descaradamente quedarse allí, por lo que no tuvo más remedio que darse la vuelta e irse. Después de eso, todos se preguntaron si la familia Sabina había ofendido a Arturo. Para entonces, Josefina ya se había colado con Jaime. Los dos miraban en secreto en un rincón. Vamos a escondernos primero. Saldremos cuando empiece el banquete dentro de un rato. Entonces, no nos atraparán con tanta facilidad, murmuró Josefina mientras asomaba subrepticiamente la cabeza. ¿Por qué deberíamos escondernos? Ya que estamos aquí, salgamos de manera abierta. Justo después de decir eso, Jaime se fue directamente. Afectada, Josefina de inmediato dio un paso adelante para tirar de él hacia atrás. Por desgracia, todo lo que captó fue aire vacío. El señor Casas está aquí. Tomás exclamó de júbilo cuando vio a Jaime. Al escuchar eso, Arturo levantó la vista. En el instante en que vio a Jaime, el deleite apareció en su rostro y caminó hacia el hombre más joven. Entre la multitud, Gonzalo comenzó a sudar frío cuando vio que Jaime hacía acto de presencia y que Arturo se dirigía directamente hacia el hombre. ¿Tonterías? Yo fui quien le dijo a Josefina que lo colara, así que estoy muerto si el señor Gómez se entera. Capítulo 45. Una pareja hecha en el cielo. Gonzalo corrió con rapidez al frente mientras lanzaba miradas a Jaime, indicándole que se fuera a toda prisa. Bloqueó el camino de Arturo y mintió. Señor Gómez, ese es un servidor en el hotel, y probablemente se equivocó y vino aquí en su lugar. En ese momento, Josefina también había alcanzado a Jaime. Ella lo arrastró mientras murmuraba. ¿Qué tan desatento estabas que ni siquiera miraste por dónde ibas y terminaste aquí? Espera un momento. Arturo la llamó de inmediato. Deteniéndose en seco, Josefina soltó a Jaime. Pido disculpas por mi mala gestión de que un servidor irrumpió, señor Gómez. Me aseguraré de darte una explicación más tarde. Gonzalo estaba sudando como una bala, temeroso de que Arturo se enfureciera. De manera inesperada, Arturo se quedó desconcertado. ¿Estás diciendo que el señor Casas es un empleado de tu familia? Sí. Gonzalo asintió en afirmación, pero en el siguiente segundo, se congeló, señor Casas. ¿Cómo sabe que el apellido de Jaime es Casas? ¿E incluso se dirige a él como señor? Sí, así es.
El invitado de honor de mi banquete esta vez es el señor Casas. Todos los demás invitados están aquí solo por la compañía, explicó Arturo asintiendo. Esa vez, Gonzalo y Josefina estaban perplejos y no podían entender toda la situación. «¿Espero no llegar tarde, señor Gómez?», preguntó Jaime con una sonrisa mientras daba 2 pasos hacia adelante. «Llega a tiempo, señor Casas». «¿Y ella es?», preguntó Arturo, señalando a Josefina. «Esta es mi hija, el señor Gómez. Es amiga del señor Casas». Gonzalo era de hecho un veterano en el campo de los negocios, ya que reunió su ingenio sobre él en muy poco tiempo. Cuando Arturo escuchó eso, se rió entre dientes. Simplemente son una pareja hecha en el cielo, uno guapo y el otro hermoso. Después de eso, todos los demás invitados felicitaron a Jaime y Josefina por su compatibilidad. Eso hizo que Josefina se sonrojara y ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. «Siéntese, señor Casas. Lo hemos estado esperando». Tomás dio un paso adelante e hizo un amplio gesto a Jaime. Jaime tampoco vaciló, sino que caminó directamente hacia el asiento principal. La multitud se reunió a su alrededor, ya que, a pesar de no tener idea de quién era, sabían que, sin duda, sería una persona influyente en Ciudad Higuera en el futuro. No solo era muy respetado tanto por Arturo como por Tomás, sino que también era yerno de la familia Serrano, la familia más rica de la ciudad. Como tal, ninguno de ellos se atrevió a ofenderlo. Después de intercambiar una mirada, Gonzalo y Josefina también lo siguieron. Cuando Jaime hubo tomado asiento, Arturo se sentó a su lado. El otro lado de él estaba vacío, porque nadie se atrevía a sentarse allí. «Este asiento está reservado para usted, señora Serrano. Ustedes dos deberían sentarse juntos ya que son una pareja». Todo sonrisas, Arturo le hizo una seña a Josefina. Con el rostro rojo brillante, Josefina se sentó con timidez junto a Jaime. El asiento un escalón por debajo del de ella se le dio a Gonzalo. Debería haber sido el asiento de Tomás, pero si Jaime y Josefina estuvieran en una relación, Gonzalo sería el suegro del primero. Por lo tanto, Tomás no se atrevería a sentarse encima de él. Cuando todos estuvieron sentados, Arturo levantó una copa de vino y le dijo a Jaime: «Yo brindaré por usted primero, señor Casas». Sabía que no necesitaba preocuparse por nada más después de hacerlo, ya que ninguna persona allí era tonta. Por lo tanto, por naturaleza, sabrían lo que deben hacer. «Me halaga, señor Gómez». Tomando su copa de vino, Jaime se la bebió de un trago. Justo cuando dejó su copa de vino, Arturo se sobresaltó, ya que había visto el escupitajo en el traje nuevo del hombre. «¿Qué le pasó a su traje, señor Casas?», exclamó, señalando la mancha de saliva en el traje de Jaime. «Ah, una persona incivilizada me escupió 2 veces cuando estaba afuera antes», respondió Jaime con suavidad. «¿Quién se atrevió a escupirle, señor Casas?». La expresión de Arturo se oscureció y recorrió con la mirada a todos los invitados allí. No era ningún secreto que las personas que estaban afuera eran miembros de la familia y similares traídos por los que estaban sentados allí. Por eso volvió la mirada hacia ellos. De repente, el corazón de todos saltó a sus gargantas y oraron de manera ferviente para que no fuera obra de sus familiares. Capítulo 46. «Ya no hablo contigo». Fue obra de la novia del heredero de la familia Sabina, Lucas Sabina. Solía ser la novia del señor Casas, pero ahora siente que es superior después de relacionarse con la familia Sabina. Por lo tanto, ella lo escupió varias veces, intervino Josefina. ¿La familia Sabina? ¡Qué atrevido de su parte! Voy a convocar a Jonás aquí y lo interrogaré ahora mismo. Arturo gruñó, golpeó su mano contra la mesa mientras fruncía el ceño en su semblante. «Ah, ahora sé por qué envió un mensaje de texto para que echaran a Jonás.
Resulta que tiene tanto rencor con la familia Sabina. Todos los presentes se dieron cuenta de inmediato y supieron que la familia Sabina se estaba hundiendo. Parecía que tenían que cortar de inmediato todos los lazos comerciales con la familia Sabina. No hay necesidad de estar tan enojado, señor Gómez. ¿Puedo resolver un asunto tan insignificante por mí mismo? Jaime le dedicó una leve sonrisa, nada preocupado por el asunto. En ese momento, Lucas y Sandra no eran más que hormigas a sus ojos. Fuera del hotel, la abrasadora luz del sol irritó mucho a Lucas. Toma un poco de agua, Luke. Sandra le entregó a Lucas una botella de agua. Tomando un gran trago de agua, Lucas se secó el sudor que le perlaba la frente mientras se quejaba con suavidad. ¿Por qué estamos esperando aquí si no podemos entrar? Esto es una locura. A pesar de sus quejas, no se atrevió a irse porque en realidad temía que su padre le quitara la asignación durante medio año. Justo cuando estaba tomando un trago de agua, de repente vio a su padre saliendo del hotel. La euforia lo inundó y exclamó con premura. Mi padre está saliendo y estoy seguro de que está aquí para informarnos que podemos entrar. Con Sandra a cuestas, corrió hacia Jonás. ¿Por qué saliste, papá? ¿Fue para decirnos que podemos entrar ahora? Lucas preguntó emocionado. Sigue soñando. Hasta a mí me echaron. Jonás resopló. Lucas se sobresaltó por un momento antes de exigir. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué te echaron? ¿Cómo voy a saber eso? De todos modos, vayamos en lugar de hacer el ridículo aquí. Jonás había ido muy animado, pero solo podía regresar con el rabo metido entre las piernas entonces. Lucas y Sandra, por otro lado, ni siquiera dieron un paso en la puerta. El banquete ya había comenzado. Unas 2 horas después, llegó a su fin. Los rostros de todos estaban enrojecidos y todos conversaban entre ellos muy animados. ¿Cuándo conociste al señor Gómez, Jaime? Además, es muy educado contigo. Y ni siquiera me dijiste que eres el invitado de honor del banquete esta vez. Josefina gruñó con disgusto. Había apartado a Jaime cuando por fin vio su oportunidad. No dijiste que me llevarías para asistir a un banquete cuando me arrastraste a toda prisa en ese entonces. Cuando me enteré más tarde, planeé darte una sorpresa. Jenny explicó, sonriendo de oreja a oreja. Tu sorpresa es en verdad demasiado. Estuve a punto de tener un ataque al corazón por el susto en ese entonces. Eres demasiado malo. En el futuro, no puedes guardarme ningún secreto. Josefina le golpeó el pecho, pero no puso mucha fuerza en él. De hecho, no fue diferente a una muestra de afecto entre amantes. De manera inesperada, Jaime agarró su mano y ambos se miraron de manera fija. Ninguno dijo nada ni se comunicó de ninguna manera salvo el intercambio de sus miradas. Jaime se inclinó poco a poco más cerca de Josefina. Josefina quería esquivar, pero no se movió mientras el conflicto se gestaba dentro de ella. Al ver que los labios del hombre estaban a escasos centímetros de ella, cerró los ojos y esperó a que llegara el beso. Hay una mancha en tu cara, murmuró Jaime de la nada cuando ella estaba esperando con ansiedad. Josefina abrió los ojos, solo para verlo mirándola con una sonrisa diabólica en su rostro. ¡Puah! Eres tan malo. Ya no voy a hablar contigo. Golpeándolo con fuerza en el pecho, ella salió corriendo con un rubor manchando su rostro. Cuando Gonzalo vio eso, una leve sonrisa floreció en su rostro y se dirigió hacia Jaime. ¿Tiene algún plan para su futuro, señor Casas? ¿Está interesado en establecer su propia empresa? Le preguntó al joven. Jaime negó con la cabeza de inmediato. No. Todo lo que quiero hacer ahora es entrenar y mejorar lo antes posible. En cuanto a establecer una empresa y hacer negocios, en verdad no tengo ningún interés en eso, ni soy apto para eso. Capítulo 47. Una confrontación.
Gonzalo se sorprendió de manera momentánea por la respuesta negativa de Jaime que llegó tan rápido, pero al instante siguiente, comentó sonriendo, está bien. Si bien Josefina es una niña, es muy hábil para administrar una empresa y hacer negocios, así que puede manejarlo sola. El hombre luego se fue después de decir eso. Mientras Jamie miraba a su espalda, una sonrisa irónica se manifestó en su rostro ya que podía entender la preocupación de Gonzalo. Josefina es su única hija, por lo que heredará el negocio familiar en el futuro. Si en verdad terminara con su hija, alguien tendría que soportar la pesada carga. Ay, en verdad no tengo mucho interés en los negocios. Pronto, todos se hartaron y se despidieron unos de otros en preparación para irse. Pero en ese preciso momento, la puerta del salón del banquete se abrió y decenas de hombres entraron corriendo con armas en sus manos. El hombre a la cabeza parecía salvaje e irradiaba un aura tenue, por lo que se podía decir que era un artista marcial de un solo vistazo. Al ver a las personas que irrumpieron de manera abrupta, la conmoción se apoderó de todos los invitados allí. En un santiamén, la expresión de Arturo se volvió fría. A su lado, Lucas sacó al instante un machete de medio pie de largo de su cinturón y se paró frente a Arturo. Seguridad. ¿Dónde está la seguridad? Gonzalo gritó a todo pulmón cuando vio a los hombres cargando. Por desgracia, no apareció ni un solo guardia de seguridad. Guárdelo, señor Serrano. Ninguno de sus guardias de seguridad entrará, dijo con frialdad el hombre a la cabeza. ¿Por qué de repente irrumpiste con tantos hombres, Esteban? ¿Sabes que este banquete es organizado por el señor Gómez? Gonzalo reprendió en voz alta. Resultó que los hombres eran de Banda del Dragón Carmesí, y la persona a la cabeza era el líder de la pandilla, Esteban Figueroa. Esteban se acercó a Arturo e hizo una profunda reverencia, murmurando. No pretendo entrometerme, señor Gómez. Solo estoy aquí para buscar a Tomás. Para entonces, las manos de Tomás hacía tiempo que se habían cerrado en puños. Desde el momento en que Esteban entró por la puerta, supo que el hombre estaba ahí para él. El regimiento templario y la banda del dragón carmesí eran rivales mortales. Los dos también eran enemigos jurados, pero ninguno podía hacerle nada al otro por el momento. Por lo general, Tomás traía una gran cantidad de hombres cada vez que asistía a un evento. Por desgracia, esa vez fue un poco descuidado al asistir al banquete de Arturo, ya que no trajo a nadie con él. Había otra razón para eso, no estaba preocupado ya que Jaime estaría allí. Debe haberse enterado de alguna manera, así que se apresuró con sus hombres. Mientras él me mate, el regimiento templario se quedaría sin un líder y terminaría siendo anexado por Banda del Dragón Carmesí en poco tiempo. No me importa eso. ¿Cómo te atreves a irrumpir en mi banquete? Arturo ladró, su expresión helada. Como dije, señor Gómez, solo estoy aquí para ajustar cuentas con Tomás. No tuve más remedio que irrumpir. Esteban respondió con respeto. ¿Tonterías? Arturo golpeó la mesa con la mano sin previo aviso. ¿Vas a ir en mi contra? No deseo hacerlo, señor Gómez. Sin embargo, tampoco quiero permitirle a Tomás ninguna posibilidad de escapar, ya que esta es una oportunidad rara. Además, el hecho de que solo lo hayas invitado a un banquete tan importante sin extenderme la invitación deja en claro que desprecias a la banda del dragón carmesí, respondió Esteban en un tono que no era ni servil ni autoritario. Estaba claro como el agua que estaba resentido porque Arturo no lo había invitado. Por otro lado, Arturo no invitó al hombre porque la enemistad entre él y Tomás era demasiado profunda, tanto que su apariencia sería un problema. Esteban, no me digas. Su rostro enrojeció de rabia cuando vio que Esteban no le estaba dando cuartel. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Tomás dio un paso adelante. Es mi problema, así que lo manejaré yo solo. Ya que estás aquí por mí, tengamos un duelo.
Después de decir eso, se colocó en una posición de pelea, listo para enfrentar el ataque de Esteban en cualquier momento. Alabo tus agallas. En ese caso, te mataré hoy antes de tomar el control de tu regimiento templario. Mientras decía eso, Esteban cargó contra Tomás. Capítulo 48. No seas un héroe. ¡Qué insolencia! Arturo golpeó la mesa con la mano mientras atravesaba el techo. Todos los invitados presentes estaban aterrorizados por su ira. A su lado, Lucas saltó y aterrizó justo delante de Tomás cuando vio que Arturo se estaba yendo por la parte más profunda. Estás cortejando a la muerte para desafiar incluso al señor Gómez, Esteban. Una pura amenaza irradió desde León y sus huesos reventaron audiblemente. Deteniéndose en su ataque, Esteban miró al hombre con el ceño fruncido. Es posible que no seas necesariamente capaz de derrotarme si tuviéramos que luchar hoy. Además, tengo docenas de lacayos conmigo. Ah. Solo lo sabremos después de intentarlo. Resoplando, Lucas se puso en posición de pelea de inmediato. Al principio no quería convertirlo en un enemigo, señor Gómez, pero sigue forzándome. Déjame decirte que Banda del Dragón Carmesí tampoco es una presa fácil. En el peor de los casos, lucharemos todos hasta la muerte. Si eso sucede, nadie saldrá vivo de este lugar. Los ojos de Esteban brillaron con frialdad, aparentemente preparado desde hace mucho tiempo para ir tan lejos como para arriesgar su vida. El rostro de Arturo estaba rojo brillante y temblaba de rabia. Nadie en Ciudad Higuera se había atrevido a ir en mi contra, pero hoy me humilló por completo. No obstante, se vio atrapado en un dilema al ver a las docenas de hombres que exudaban asesinato detrás de Esteban. Llegó preparado, por lo que sería en verdad complicado si las cosas llegaran a un punto crítico. Permítame terminar las cosas con Esteban hoy, señor Gómez. No es necesario que intervenga en este asunto. Tomás, por naturaleza, percibió la vacilación del hombre. Dicho esto, hizo el primer movimiento y atacó a Esteban. Golpeó su puño hacia adelante con un zumbido mientras cortaba el aire. La velocidad era rápida como un rayo, y su fuerza era la máxima que podía manejar. Después de todo, sabía que no podía mostrar la más mínima reserva cuando se batiera en duelo con Esteban. Cuando Esteban lo vio atacar, una mueca apareció en su rostro. No hizo ningún movimiento para esquivar, sino que se enfrentó al golpe del hombre de frente. ¡Bam! El puño de Tomás golpeó con fuerza el pecho de Esteban. El contundente retroceso hizo que el primero retrocediera 3 pasos, pero el segundo permaneció clavado en el lugar sin siquiera un solo rasguño. El rostro de Tomás palideció y miró a Esteban con temor en sus ojos. Sus capacidades en realidad crecieron de nuevo. Ja, ja. Tomás, tu puñetazo no fue más que un cosquilleo, no te detengas, ven y golpéame. Esteban echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, sin tomar al otro hombre en serio para nada. Tomás era una figura formidable, por lo que no podría soportar el insulto y el desafío público de Esteban. Con un bramido, volvió a cargar contra Esteban, pero esta vez enganchó una silla de madera. ¡Cras! La silla cayó sobre el hombre con fuerza y al instante se hizo añicos, pero él permaneció de pie allí sin moverse ni un centímetro. Ya dominé la habilidad impenetrable, así que no puedes herirme. Ahora es mi turno. Tan pronto como Esteban terminó de hablar, balanceó su pierna hacia Tomás. Sin tiempo para esquivar, Tomás salió volando por esa patada. Tosió sangre y se derrumbó en el suelo, con la cara contorsionada por el dolor insoportable. Cuando Jamie vio su condición, frunció el ceño y quiso ponerse de pie, pero Josefina se lo impidió. No seas un héroe. Parece ser demasiado hábil, por lo que es posible que no sea su rival. Le preocupaba que él no pudiera derrotar a Esteban y terminaría herido en su lugar.
Todavía no estaba al tanto de la relación entre Jaime y Tomás, por lo que no tenía idea de que el primero no se quedaría de brazos cruzados sin importar cuán poderoso fuera Esteban. Antes de que Jaime pudiera actuar, Arturo ordenó: «Dale una lección, León». Asintiendo, León apretó los puños y se abalanzó sobre Esteban. Ante el ataque del hombre, Esteban ya no estaba tan relajado, ni se atrevía a pararse allí y permitir que el golpe recayera sobre él. Después de todo, el golpe de León era mucho más superior que el de Tomás en términos de fuerza y velocidad. De hecho, ya había alcanzado su máxima extensión. Capítulo 49. Terminando las cosas. Moviéndose de lado, Esteban esquivó el golpe de León. Después de haberlo hecho, no hizo ningún movimiento, sino que miró a Arturo y afirmó: «Como dije, no quiero convertirlo en un enemigo, señor Gómez». «¿De verdad va a forzar mi mano?». La expresión de Arturo era sombría y no dijo una sola palabra. León, por otro lado, se sintió humillado de que Esteban lograra esquivar su golpe sin esfuerzo. Su temperamento se disparó y gritó: «Deja de alardear. Aquí vengo». Tirando de su puño hacia atrás, lo lanzó directamente hacia Esteban. Si ese golpe daba en el blanco, la cabeza del hombre probablemente explotaría en el acto. La mirada de Esteban se entrecerró y la furia enrojeció su rostro. «Ya que insistes, no voy a andar con rodeos». Él escupió. Después de decir eso, extendió la mano y agarró la muñeca de León antes de lanzarle un golpe de izquierda al hombre. Sorprendido, León sacudió la cabeza hacia un lado y pateó su pierna para obligar al hombre a retroceder. Para su sorpresa, Esteban no lo esquivó, sino que permitió que la patada aterrizara de lleno en su pecho. Sin embargo, el fuerte retroceso envió a Luca a volar. Le tomó un esfuerzo considerable antes de que por fin recuperara el equilibrio. Al notar las expresiones de asombro de las personas a su alrededor, al instante rugió: «Uno de nosotros debe morir hoy, Esteban». Mientras decía eso, cargó contra Esteban una vez más. «Deténganse». Mientras corría hacia el hombre, una figura apareció de manera abrupta frente a él y lo detuvo en seco. «Tú no eres su rival, así que no tiene sentido seguir luchando contra él». «Lucharé contra él en su lugar», afirmó Jaime, bloqueando el camino de León. Una ola de mortificación lo inundó, y León espetó: «Hazte a un lado. Probablemente morirás de un solo golpe, considerando tu físico». En ese momento, había perdido toda la cordura, razón por la cual se atrevió a hablar con el hombre con tanta insolencia, olvidando que Jaime era alguien a quien incluso Arturo veneraba. Dicho esto, nunca había sido testigo de las capacidades de Jaime, por lo que en verdad no le tenía mucho respeto. Solo lo trató con cortesía por Arturo. La capacidad de uno en las artes marciales aumenta por progresión natural en el tiempo. Es solo un niño mocoso de poco más de 20 años, entonces, ¿qué tan hábil podría ser incluso si hubiera comenzado a entrenar mientras aún estaba en el útero de su madre? «Cállate. ¿Cómo te atreves a insultar al señor Casas, bastas teriscordo?». Arturo criticó cuando escuchó el comentario insolente de León hacia Jaime. Rara vez reprendió a León y nunca lo había considerado como alguien inferior a él, pero no se atrevió a permitir que este último actuara con tanta audacia cuando se atrevió a hablarle a Jaime de esa manera. León se quedó en silencio, pero no había mucho respeto por Jaime en sus ojos. Temía a Arturo, pero no a Jaime. En ese momento exacto, Josefina se apresuró y tiró de Jaime, instándolo: «No seas un héroe. ¿No viste que ni siquiera Tomás y León estaban a la par? Eres solo un médico, así que no metas la nariz en este asunto». Ella supuso que él solo estaba bien versado en medicina y no era bueno en nada más. «Debería mostrar mis capacidades ya que hay una ocasión tan apropiada hoy. De lo contrario, ¿cómo voy a ser digno de una heredera como tú cuando soy un pobre?».
En el segundo que Josefina escuchó eso, una mirada tímida apareció en su rostro. Esta es la primera vez que pronuncia tal comentario en público. ¿No es esto equivalente a una confesión? No me importa eso. Solo no quiero que corras ningún riesgo. Ella se aferró a su brazo para que no pudiera hacer ningún movimiento. Date prisa y hazte a un lado. Puedes quedar atrapado en el fuego cruzado, así que este no es el momento para que seas un héroe. León gruñó con una expresión desdeñosa cuando escuchó que Jaime estaba dando un paso adelante para hacer alarde de sus capacidades. Después de decir eso, saltó de nuevo y se abalanzó sobre Esteban. «Oh bien. Ya te dije que no estás a la par, pero solo quieres ir y que te den una paliza». ¡Qué idiota! Jaime sacudió la cabeza con exasperación. «Deja de comentar. Ven, volvamos rápido». Josefina procedió a arrastrarlo de regreso a sus asientos. Esta vez, León acababa de alcanzar a Esteban después de saltar en el aire cuando el hombre le dio una patada en el pecho. La sangre goteaba por la comisura de su boca. Ante esa vista, Arturo y los demás quedaron atónitos hasta la médula. Capítulo 50. Herir con una simple hoja. León podía sentir su cara ardiendo acaloradamente. Con claridad sintió que Esteban se había contenido cuando este último lo pateó. Pero como guardaespaldas de Arturo, estaba más que mortificado, en especial, cuando una multitud lo observaba. En ese momento, preferiría ser golpeado hasta la muerte que admitir la derrota. Después de todo, los artistas marciales consideraban su dignidad mucho más importante que sus vidas. Si tuviera que admitir la derrota hoy, mi reputación se vería empañada. No solo seré incapaz de sobrevivir en este círculo en el futuro, sino que Arturo probablemente terminará mis servicios. No tienes que contenerte, Esteban. No me importa morir hoy, pero no puedo perder. Tan pronto como terminó de hablar, su rostro se puso rojo brillante y su cuerpo comenzó a hincharse. Puño tormenta. Después de ese bramido, su cuerpo aparentemente se desinfló en un abrir y cerrar de ojos y volvió a la normalidad. Sin embargo, su cuerpo salió volando como una bala de cañón. Esteban frunció el ceño y espetó. Parece que no vas a rendirte a menos que use mi técnica definitiva. Se agachó de manera ligera, sobre lo cual el suelo de mármol bajo sus pies se agrietó de inmediato y su ropa ondeó, aunque no había viento. Aquí vengo. Los ojos de León comenzaron a ponerse escarlata y golpeó al hombre con fuerza. ¡Bam! El sonido que partió la tierra sonó como un trueno, haciendo que todos se taparan los oídos a la vez. Esteban permaneció inmóvil, su cuerpo tan quieto como una estatua. En otras palabras, el golpe no lo había lastimado en lo más mínimo. León estaba desconcertado, pero sus puños comenzaron a llover sobre el hombre en el momento siguiente. ¡Bam! 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 Eso es suficiente. Justo después de decir eso, Esteban lanzó su puño. Los puños de los dos hombres chocaron. León salió volando, golpeando con pesadez el suelo, incapaz de ponerse de pie durante algún tiempo. ¿Qué? En ese giro de los acontecimientos, todos estaban asombrados. Incluso Arturo estaba tan sorprendido que se quedó boquiabierto. Un escalofrío recorrió a Tomás, porque no esperaba que Esteban se hubiera vuelto mucho más fuerte. Temblando por dentro, fijó subrepticiamente su mirada en Jaime. En este momento, es probable que sea la única persona que puede derrotar a Esteban. León, que estaba en el suelo, luchó por levantarse. Por desgracia, fracasó incluso después de intentarlo 2 veces. ¿De quién aprendiste tu habilidad impenetrable?, preguntó León en estado de shock. Franco Yáñez. ¿Sabes de él? Esteban respondió mientras se enderezaba en toda su altura. Cuando sonó ese nombre, la expresión de León cambió de manera drástica y parecía mucho temeroso. Tomás, por otro lado,
temblaba como una hoja. Estaba claro como el día que ambos conocían a ese hombre, y la persona era demasiado poderosa. Los otros, sin embargo, no reaccionaron mucho, dejando muy claro que no estaban familiarizados con ese nombre. Q. ¿Quién es el señor Yáñez para ti? Preguntó León. Él es mi mentor. Aprendí la habilidad impenetrable de él. Cuando la respuesta de Esteban llegó a los oídos de León, se puso malhumorado. Suspirando, sacudió la cabeza y comentó. Con razón no soy tu rival. Resulta que conseguiste que el señor Yáñez sea tu mentor. Admito la derrota. El hombre sorprendentemente admitió la derrota. Al inicio quería pelear hasta la muerte, pero cedió después de escuchar el nombre de Frances. Las cejas de Jaime se fruncieron de manera ligera y se volvió hacia Tomás. ¿Quién es este Franco Yáñez? Es un experto en artes marciales antiguas y posee una gran energía interna. Nadie conoce su verdadera capacidad, pero corre el rumor de que puede herir a alguien con una simple hoja. Cuando Tomás habló de Frances, el miedo se quedó dentro de él. ¿Lastimar a alguien con una simple hoja? Jaime rió con suavidad. Me gusta esto. Mientras decía eso, tomó un palillo de dientes. Con un movimiento rápido de su dedo, disparó directo a Esteban. Esteban ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando el palillo penetró su brazo y solo sobresalía un poquito.